Si el ayuno no es voluntario, una persona puede morir en un mes. Voluntariamente podría durar hasta 4 meses. El ayuno para curar enfermedades mentales. En los casos de esquizofrenia, cuando tienen un ataque, les dejaba sin comida. Cuando uno está enfermo, no tiene hambre, te obligan a comer. Cuando uno no tiene hambre, no tiene que comer. Es así de simple, hasta en los niños. Comer 3 veces al día es una locura. La comida se convierte en un fetiche, una adicción, pura gula. Sócrates decía que la gente que come más de 2 veces al día son bárbaros. Tu cuerpo se puede curar de cualquier enfermedad, hasta la más grave. Se cura cáncer con esto. El ayuno intermitente debe ser el estilo de vida de todos. Este es un episodio bastante especial. Nos adentramos en el fascinante mundo del ayuno con Polina Colt, artista, modelo y terapeuta radicada en Ecuador. Originaria de Rusia, Polina ha explorado profundamente los beneficios psicológicos, espirituales y fisiológicos del ayuno, desafiando la visión convencional y demostrando a través de su experiencia, incluyendo 40 días de ayuno que hizo solo con agua y 10 días en ayuno seco, los poderosos efectos y la ciencia olvidada detrás de esta práctica milenaria. Prepárate para descubrir cómo vivir más años y curar diferentes enfermedades a través del ayuno. Este es el podcast de Charlie Sebastián. Y ahora, amigos, con ustedes, Polina Colt. Creo que hay muchos procesos fisiológicos que pueden llevar a procesos espirituales. Eso es lo que pienso. Que solo el poder de decisión y la voluntad de no dejarte llevar por tus impulsos puede hacer que en serio llegues a conocerte a muchos niveles. Definitivamente, esta es una herramienta fuerte para la mente, para tu parte espiritual, definitivamente. Pero también, hasta en el nivel fisiológico, cuando limpias el cuerpo, se limpia la mente. Uh-huh. Muchísimos científicos de las épocas antiguas, como el Platón, el Sócrates, el Pitágoras, todos aplicaban el ayuno. Y, por ejemplo, Jesús también. Claro, sí. hay muchas documentaciones del ayuno y cómo lo aplicaban antes. Ahorita, lastimosamente, eso se había olvidado bastante entre los humanos, aunque ahora ya se hizo de moda el ayuno intermitente y la ciencia ahora lo apoya y está haciendo un montón de investigaciones al respecto, que es un gran paso adelante. Pero en general es un arte olvidado y es algo que está presente en todos los organismos vivos que están en la Tierra desde siempre. Entonces, la función de la tarea de la materia viva era adaptarse a las condiciones adversas. Y así se formaron varios mecanismos de adaptación que levantaban las defensas, la sobrevivencia en general de los seres vivos, y es un mecanismo crucial para el mantenimiento de cualquier organismo vivo. Ahora no lo tenemos para nada en la mayoría de la población y en el sistema en el que vivimos, donde el acceso a la comida es tan fácil, tan rápido, y claro, el dinero, los negocios. Igual, no solo ahora, hace cientos de años, ya en ciertas poblaciones ya han empezado a tener un acceso súper rápido y fácil a la comida. Y eso lleva a un exceso terrible, a que la comida se convierte en un fetiche, una adicción, pura gula. Instagrameable, ¿no? Una experiencia sí. Como quieres ser wannabe, pero realmente no analizas para nada por qué lo estás haciendo. Sí, claro. Y ahora es tan común, está dentro de la cultura, comer 3 veces al día. Comer 3 veces al día es una locura. Comer 3 veces al día es realmente... Estos nutricionistas que te dicen que comas 6 veces al día te deben estar odiando. Pero bueno, solo para entrar un poco en contexto. Poli es una buena amiga que me invitó hace unos meses a su propio podcast. Esperemos que ese podcast vuelva a ver la luz porque era un podcast genial. Gracias. Y dentro de una conversación muy casual con Poli me dice, ¿sabes que yo una vez ayuné 40 días? Yo, 40 días, ¿es en serio? Sí, solo con agua. De hecho, hasta ahora no lo puedo creer. Y bueno, Poli nos va a contar un poco más de eso. También hizo un ayuno seco, como le conocen, que es un ayuno en el cual no tomas agua ni comida durante 10 días. Una locura.
Así que antes de empezar con este tema que me parece fascinante, porque yo voy haciendo algún tiempo ayuno, lo dejé un año, lo volví a retomar porque en serio me siento en muchos niveles muy diferente, pero jamás he hecho más que un ayuno de 21 horas, creo que ha sido mi logro. Pero es porque sigo con esta resistencia y esta parte cultural y todo este discurso de, oye, tu gastritis, oye, tu cuerpo, no sé, vas a entrar en desnutrición. Pero tenías como un deseo y motivación de hacer más. Mucha curiosidad, muchísima curiosidad. Pero justo ahí es donde hice historias en mi Instagram y pregunté por expertos en Ecuador. Se me hizo muy difícil encontrar. Y te dije que iba a ser difícil. Sí, y la Poli me dijo, oye, como tal vez no soy doctora, pero lo he hecho durante años, he leído mucho. Así que te puedo contar mi experiencia. Entonces, gracias a eso, sí. La Poli está el día de hoy por acá. Gracias por invitarme. No solo he leído mucho y lo he experimentado en mi propia carne, sino también he dado talleres sobre el ayuno, he trabajado con gente, he acompañado a la gente en ayuno. Mis padres son terapeutas holísticos, entonces trabajamos con ellos por muchos años en distintas terapias. Como saben, el método holístico es el que trata de ver el organismo como una sola cosa, donde está todo interconectado, todo tiene su causa y efecto, la mente está también dentro de esa ecuación. Entonces, usamos muchísimos diferentes métodos, como la medicina oriental, la medicina ancestral, la osteopatía, electroterapia, magnetoterapia, sanguijuelas, de todo realmente. Y a través del tiempo, la experiencia, experimentación bastante, llegamos a la conclusión de que realmente la herramienta más efectiva de todos, en el sentido en el que abarca la mayoría de problemas en el cuerpo, es la gran herramienta del ayuno. Wow. Antes de empezar a preguntarte por qué empezaste a ayunar, que sería muy interesante que me cuentes, quería darle un disclaimer a todas las personas. El día de hoy van a escuchar un podcast un poquito diferente, solo porque hemos vivido con este discurso de lo que ya venimos conversando desde hace un rato, ¿no? Que es yo no soy un pseudocientífico tampoco. El hecho de que menciono las terapias alternativas no significa que yo niego la medicina occidental ni nada por el estilo. A mí me encanta la ciencia y yo también sigo bastantes científicos y estudio al respecto, pero me parece importante también ver las cosas y tratar de encontrar las respuestas a las que la medicina oficial no tiene respuestas. Y hay muchísimas cosas a las que no tiene respuestas. Sí, me encanta. Y más doy este disclaimer porque en una sociedad de consumo que divulga tanto justo promociones de comida, comer por comer, siento que este podcast va a ser contracorriente. No está alineado al algoritmo que busca difundir redes sociales. Entonces les invito a que se suscriban, que se queden hasta el final, que le escuchen a la Poli todo lo que tiene que decir, que tienes muchísima experiencia en el tema. Les voy a contar muchas locuras. Entonces, nada, solo entren en este podcast con mente abierta. Recuerden que tanto el Charlie como la Poli creemos tanto en el método científico, o sea, cosas que se pueden verificar con mucho estudio, como tratar de descifrar ciertas cosas que también la ciencia no puede explicar, ¿no? Como tú lo dijiste. Entonces, Poli, no sé si nos cuentas por qué empezaste a ayunar. ¿Cómo llegó esto a tu vida? Ya nos contaste un poco el contexto de tus papis, pero cuéntanos un poco más ya cómo te empezaste a meter de fondo en esto. Sí, fue realmente desde la edad bastante temprana. Yo he tenido muchos problemas de la salud desde chiquita. Y he tenido enfermedades crónicas y muy complicadas a las que la medicina oficial occidental no me daba ni respuesta ni solución. ¿Nos puedes tal vez contar alguna? Una de las que tenía es psoriasis, por ejemplo. Wow, he escuchado. ¿Es esta enfermedad de la piel, puede ser? Sí, es enfermedad autoinmune de la piel. ¿Ya? Sí, y es, según la medicina oficial, incurable. No se sabe de dónde proviene. No se sabe cómo curarlo. Lo único que puedes hacer es mantenerlo de alguna manera con corticoides, que es una cosa que hace mucho desastre en el cuerpo. Sí.
Entonces es muy complicado y la gente vive con eso toda la vida. Y yo a los 17 me ha salido de repente, de la nada, todo mi cuerpo estaba cubierto de esas ronchas rojas. Y yo tenía 17 años, era una adolescente, entonces me daba mucha vergüenza y no me sentía bien con eso. Siempre me ponía ropas súper largas para que nadie se dé cuenta. Y bueno, me he ido a doctores y los doctores me dijeron, o sea, ya está, ya vas a tenerlo toda tu vida. Aquí está la receta para corticoides, vaya ahí. Básicamente te condenaron. Sí, me condenaron y yo dije, no voy a aceptar eso. Iba a decir mala palabra. Puedes decir, tranquila. Aquí nos podemos apasionar, nomás. Tú tranquila. Entonces dije, yo no voy a aceptar eso, que me condenan por toda la vida. Yo no acepto eso. Y si es que la medicina oficial no me da la respuesta, yo voy a buscar la respuesta por mi lado. Okay. Entonces eso es lo que me llevó al camino de descubrir todo tipo de terapias y empezar el ayuno. El ayuno empecé desde que tenía 18 años, empecé a practicar el ayuno. Ahora ya voy a cumplir este mes 31. Entonces ya tengo 13 años. Menos. Sí, ayunan, chicos. Mejor publicidad no puede haber. En otros podcasts ahí entre el spot de la cremita, aquí entre el spot de ayunen. Y sí, no, realmente es una herramienta milagrosa. Y con el ayuno y también con la dieta, porque he cambiado drásticamente toda mi dieta. He experimentado también con muchísimas dietas porque ese ámbito es tan caótico. Es muy confuso, pero por suerte ahora ya llegué a través de años de experimentaciones, de experiencia a una dieta perfecta para mí. Y en eso estoy. Solo para irnos como refundiendo justamente a la naturaleza y cómo funciona el ayuno. ¿Qué es la cualidad que tiene el ayuno que empezó a ayudarte al tema de psoriasis, por ejemplo? ¿Qué proceso se activó? ¿Qué es lo que pasa ahí en el cuerpo? Bueno, empecemos entonces en general entendiendo qué es el ayuno y cómo funciona. Cuando tú dejas de comer, primero lo típico que ahora se promociona también con el ayuno intermitente es que tu cuerpo entra en ketosis. Pero el ketosis no es el proceso más importante y más interesante de todo lo que conlleva el ayuno. Los procesos que se forman a partir de la ketosis son los que realmente hacen la magia. Entonces, la ketosis básicamente es solo el hecho de que tu cuerpo empieza a quemar la grasa como combustible en vez del carbohidrato. Claro, cambia como que tu cuerpo cambia de motor, ¿no? Funciona diferente. Cambia del combustible. Exacto. Ajá. Entonces, pero a partir de eso, cuando tu cuerpo empieza a usar la grasa como combustible, al principio al principio ese proceso se dificulta porque es mucho más fácil desintegrar la grasa que procesarla, que fisionarla. Entonces, al principio se empiezan a formar los productos de desintegración incompleta, que son los cuerpos ketónicos, que es la acetona, los ácidos grasos, y eso hace que el pH del cuerpo sube en ácido, se hace mucho más acídico y el ácido sube, hasta que pasa una etapa que se llama la crisis acidótica. De eso vamos a hablar después, es un tema importante. Okay. Pero el cuerpo entra en acidosis porque el ácido en su sangre está súper elevado. Entonces ese proceso de acidosis es el que hace la magia, porque la acidosis activa otros procesos en el cuerpo como autólisis, y autólisis es increíble porque es el proceso donde las células se empiezan a consumir por sus propias enzimas. Wow. Entonces se activan las células como macrófagos, las enzimas fagocitos y otras enzimas que la función de los cuales es destruir
todas las células muertas, células dañadas, bacterias, hongos, virus, tejidos ajenos. Tu cuerpo se empieza a alimentar de eso. Se empieza a alimentar de eso, se empieza a desechar. Y es tan perfecto ese mecanismo porque funciona bajo el principio de prioridad. Entonces, lo primero que empieza a destruir son todo lo que el cuerpo no necesita. Todo lo dañado, feo, las enfermedades, todo eso. Y así se curan las enfermedades. Entonces, solo como para ver el otro lado de la moneda, para justo seguir por el tema del ayuno. La vida de un ser humano común y corriente, promedio, llamémoslo así, metámonos en Ecuador, es que todo el tiempo está comiendo, se está alimentando, ya 3 veces al día, como dijiste tú. Entonces, realmente no existe un periodo de ayuno en el que se active esto. Más bien, nuestro combustible es la glucosa, entiendo, ¿no es cierto? Y la glucosa, exacto, cada vez que comemos algo, nuestra insulina aumenta y la insulina básicamente es esta hormona que transporta la glucosa por la sangre. Pero el momento en que uno ayuna, deja de comer, empieza la magia, empieza a pasar lo que tú acabas de decir. Hay muchos estudios, creo que la gente no se decide, pero dentro de lo que tú sabes, luego de cuánto tiempo de no comer, empieza el proceso de cetosis. Acidosis. Ya, perfecto. Luego de cuánto tiempo, de acuerdo a... La acidosis empieza a pasar desde el principio que empiezas a ayunar, empieza a crecer el ácido, el pH se empieza a hacer más acídico y va creciendo. Entonces, el proceso de acidosis realmente empieza de una, pero va creciendo. Ok. Va creciendo. Entonces, más ayunas, más increíble efecto vas a tener. Perfecto. Claro, porque justo hay todos estos métodos de ayuno, los cuales ya vamos a abordar un poco mejor. Pero he escuchado, por ejemplo, que esta cetosis, porque primero es la acidosis, dijiste, ¿no es cierto? Luego de cierto determinado tiempo pasa a ser cetosis. Es de lo que entiendo. O sea, ¿en qué momento cambia el combustible de ser la glucosa a ser la grasa en este caso, o la cetosis? Entonces, al principio, los primeros más o menos 5 o 6 días es cuando se producen justamente esos cuerpos ketónicos y todos los productos de la desintegración incompleta. De ahí, cuando el pH, la acidez en la sangre llega a su máximo punto, a la máxima acidez, ahí pasa un switch en las células donde empiezan a usar el dióxido de carbono de la misma manera que pasa en la fotosíntesis. Okay. Entonces empieza a tomar la glucosa de la propia grasa. Empieza a producir la glucosa de la propia grasa y de la proteína. Entonces, mientras el cuerpo tiene esta proteína, esta grasa, donde se puede producir la glucosa, puedes ayunar indefinidamente mientras tengas esas reservas. Ok. Entonces, solo como para ver si te entendí y que la gente también nos siga un poquito. El ayuno es este periodo en el cual uno no está alimentándose de forma externa, no está introduciendo nutrientes al cuerpo. Y luego de cierto tiempo, es debatible, yo he leído que es 12 horas, 14, 16, depende mucho del metabolismo de la persona, el tema de salud, cómo está. Tú dijiste por ahí algunos días, ¿no es cierto? No, yo estoy hablando de la crisis acidótica. Okay. Y esta pasa definitivamente como mínimo al 6º día. Del 6º al 10º es el promedio. Ok. Sí, y eso es cuando el cuerpo pasa totalmente a la alimentación interna. Perfecto. Ya está en un proceso de... ¿Cuál es la palabra autofagia? Porque también he escuchado de esto. ¿La autofagia se activa? Es cuando tus células empiezan justamente a alimentarse. Destruir las células dañadas, todo eso. ¿Y esto desde cuántos días pasa? Eso empieza a pasar de a poquito, desde el principio, porque se empieza a destruir la grasa, porque desde el primer día tu cuerpo ya empieza a tomar, a quemar la grasa, pero no se procesa todo del todo. Por eso se forman esos productos incompletos de la desintegración incompleta. Perfecto. Entonces, solo para seguir el hilo de la conversación. Para mí es fascinante. El otro día leí un estudio que decía que a unos ratones, 2 grupos de ratones, les dieron la misma cantidad de comida,
pero a los unos les dieron como acceso libre a la comida cuando quieran comer, la misma cantidad, misma dieta, misma cantidad, y a otros en una ventana de tiempo. Es decir, podían comer 6 horas al día, de las 24, 6. Era 8 exactamente. Entonces dijeron que ellos mantuvieron su peso y otros bajaron de peso e incluso se empezaron a curar ciertas enfermedades que tenían. Y los otros que tenían acceso a cualquier hora del día empezaron a tener sobrepeso, ¿ya? Entonces ya vamos a hablar de las implicaciones desde cognitivas, psicológicas, fisiológicas, pero quiero que la principal conclusión que se lleve en este momento es que probablemente en el 2024 la gente ya debería entender que es igual o más importante cuándo comes que qué es lo que comes. Ya nos vas a hablar también de tu dieta un poquito, pero incluso si comes basura, tu salud va a mejorar mucho más si es que hay periodos extensos en tu vida en los cuales no comes nada. ¿Estamos de acuerdo? Depende. El ayuno intermitente puede funcionar bajo el escenario que estás proponiendo. Pero si estamos hablando de ayunos más largos, eso sería más complicado, porque obviamente el ayuno más largo implica que tienes que limpiar tu cuerpo previamente. Necesitas estar preparado. Necesitas estar preparado y no puedes comer basura. Ok. Entonces, ¿funcionaría en periodos más pequeños de ayuno, como un ayuno intermitente? Sí, pero obviamente beneficiarían muchísimo más si es que dejan de comer la basura. Sí, es solo para llegar al punto, tranquila. Es igual o más importante el cuándo, a qué horas, que el qué. Ya, pero el qué es igual de importante. Ojo. Es igual de importante, no sé si se puede decir más importante, pero es igual de importante. En tal caso, si es que comes basura, es mucho mejor que tengas... ayuno intermitente sí, o ayuno, o cualquier exacto, tipo de ayuno. Definitivamente. Perfecto. Entonces, ahora sí, regresemos a qué es lo que pasa... ¿Qué es lo que pasa cuando ayunas, no? Entonces, perfecto. El ayuno es bueno para qué nomás. ¿Qué pasa en este proceso de acidosis del cual nos dices, de cetosis también, de autofagia? ¿Qué es lo que sucede en estos procesos? Entonces, lo que pasa es que básicamente tu cuerpo se puede curar de cualquier enfermedad que tiene, hasta la más grave. Es así de loco. Se cura cáncer con esto. Wow. Se curan cosas loquísimas con esto. Se curan enfermedades mentales con esto. Es una locura realmente. Es un mecanismo que todos tenemos dentro de nuestro cuerpo gratis, sin tener necesidad de gastar dinero en doctores y pastillas. Todos tenemos acceso a esa increíble herramienta. Y sí, puedes curar por poco cualquier enfermedad. Ahora, entiendo que esto tiene mucho sentido, sea la línea que sigas, digamos, que eres una persona muy espiritual o muy igual sin tratar de ser más científica, tiene su razón de ser en nuestra evolución. Entiendo que todos estos beneficios se activan porque nuestra fisiología está diseñada para ayunar. Exacto. Entiendo que existen registros de 300,000 años que existe la raza humana. Antes se cazaba durante periodos de tiempo y en el invierno no se cazaba. Entonces, los seres humanos engordábamos mucho en verano y esas reservas las consumíamos en un invierno. Y así pasaron... como citos, exacto. Y así pasaron decenas de miles de años. Bajo eso mismo. Y evolucionamos con eso. Y justamente leyendo el otro día, instruyéndome un poco, fue como en los años 20, justo en la Primera Guerra Mundial, que... como una innovación para tratar de extender la vida útil de los alimentos, se inventó la refrigeradora. Y es en ese momento en que la refrigeradora llegó a la vida de los humanos, es que tuvimos acceso 24 horas a comida fresca, entre comillas. Y ahí es cuando todo se arruinó. Porque de hecho la palabra desayuno, si es que la analizas, es salir del ayuno. No tiene nada que ver con comer en la mañana, solo es desayuno, es salir del ayuno. De hecho, leía que antes de los años 20 alrededor del mundo la gente, su primera comida en el día era luego del trabajo. Entonces, al ser una sociedad muy como de agricultores, salíamos a trabajar, a hacer nuestros quehaceres y a las 12, 1 de la tarde, cuando la gente regresaba a sus casas, era cuando desayunaban. Pero es no más de 100 años que eso cambió por completo. Entonces, no sé si nos puedes contar igual un poco más sobre esto del ayuno y cómo tal vez puedes introducir también una comparativa de tú, al ser de Rusia, para la gente que no sabe, que estás acá en Ecuador. ¿Cómo es un tema cultural también? O sea, en Rusia
hay más gente que ayuna, que no. Sí. Es un tema global. No sé si nos puedes contar. Claro, definitivamente en Rusia hay mucho más información al respecto, hay mucha más gente que ayuna, que lo aplica en su vida. Realmente en Rusia fue, creo que los primeros que introducieron el ayuno en la medicina oficial fue en Rusia. En el siglo XX fue el doctor Yuri Nikolaev. Él era psiquiatra realmente y él aplicaba el ayuno para curar las enfermedades mentales exitosamente. Él trabajaba con esquizofrenia, con un montón de enfermedades mentales del cerebro y por ejemplo, en los casos de esquizofrenia, él comprobó que cuando tienen un ataque de esquizofrenia, él les dejaba sin comida. Y eso reducía drásticamente el tiempo de ¿cómo se llama esa palabra en español? Exacerbación. Reducía drásticamente. Entonces sí, en Rusia hay bastante más conocimiento al respecto, hay bastante más práctica. No es tampoco tan mundial. Ahora, gracias a Estados Unidos y a los científicos de allá y a todo ese movimiento del ayuno intermitente, el ayuno ya se escucha por todo lado. Pero no por todo lado. Estamos en Ecuador. ¿Tú te has topado acá con alguien que diga, oye, qué cool, yo también ayuno, igual que tú? O sea, sí he visto gente que habla del ayuno intermitente. Ok. Capaz no a tan gran escala, pero sí existe. Sí, yo no conozco a nadie. O sea, tú eres la... De hecho, yo he tenido tantas conversaciones con tantas personas. Igual Eric está tras cámaras, es testigo. Pero es como, ¿por qué haces eso? Es malo para la salud. Mi doctor me dijo que me da... ¿Cómo se llama esta enfermedad del estómago? Que te da gastritis si no comes. Sí, eso es muy, muy complicado en Ecuador en general. Yo, lastimosamente, se me hace muy difícil confiar en los médicos en Ecuador. No quiero desacreditar a todos. Obviamente, seguramente hay médicos increíbles médicos, que hacen su trabajo bien, pero muchos... también están acostumbrados, han estudiado en los 70s, en los 80s de los viejos libros y solo siguen lo que les han enseñado. Entonces no es que tienen una mala intención, sino solo siguen lo que les han enseñado, aunque el conocimiento cambia y hay un montón de otros estudios y diferentes pensamientos de respeto, pero les gusta arraigarse a lo viejo. Es que yo me doy cuenta que la escuela médica en Latinoamérica se enfoca mucho en curar enfermedades muy puntuales, ¿no? Es todo lo contrario, un método holístico, que es el que tú hablabas. Claro, solo se enfoca en el síntoma. En la enfermedad y ahí algo que el otro día igual me quedé pensando y digo, hay una incompatibilidad tan fuerte entre la nutrición y los médicos que es impresionante. Uno va a los hospitales y la peor dieta que hay es en un hospital. Entonces dices, ¿es en serio estás enfermo? ¿Por qué no le dan de comer algo que es nutritivo para el cuerpo? Sí, ¿no? obvio. O cómo funcionan las farmacias aquí. Yo también me sorprendí cuando llegué, no sé, al menos en Europa la farmacia es una farmacia donde venden medicamentos. Aquí ven una farmacia, es un supermercado de chocolates, Coca-Colas. Energizantes. Energizantes, claro. Es terrible, sí. Y aparte, un problema muy grande que yo creo que pasa en Ecuador en el ámbito de la medicina es que hacen cirugías por cualquier motivo, te sacan órganos por cualquier motivo, me duele la barriga, te sacamos un páncreas, te sacamos no pasa nada, todos ganan, o sea, los doctores ganan bastante honorarios de la cirugía y al paciente le deja de doler por un tiempo. Bueno, para mí es un atajo un poco... Supongo yo que va a ser bastante contraproducente, pero ¿has escuchado este método de lavanda gástrica? Que se hacen como... Hay personas que... ¿Lavanda? O sea, hay dos métodos. Hay dos tipos de procedimientos a los que me estoy tratando de referir. Yeah. El uno es que se hace más pequeño el estómago y el otro es que se acorta el intestino. No. Entonces, para mí es como, a ver, estás haciendo trampa. Y solo creyendo en el karma, supongo que eso va a regresarte de alguna forma. Y nuestro cuerpo no es perfecto, pero tiene miles de años de evolución para adaptarse a este mundo. Entonces, si tú lo modificas, es como...
Y sí, yo no creo que hay órganos innecesarios, lo siento. Sí, trataba de decir eso. Tú lo dijiste mejor. Sí. Sí, no, esta cuestión sí es muy fuerte. Mis padres todo el tiempo tienen que tratar a ese tipo de pacientes que vienen ya sin órgano y ¿qué haces ahí? Ya no puedes crecer uno nuevo. Y luego, obviamente, que les causa un montón de problemas de la salud porque es todo un puzzle, es todo una cosa que quitas un ladrillo, se cae todo el edificio. Claro, al tratar medicina holística, claro, si no tienes un órgano, ¿cómo tratas tú? Sí, es complicado, por eso sí me da un poco de enojo la facilidad de la decisión de sacar un órgano que existe aquí en Ecuador cuando hay muchísimos otros métodos de prevenir esto. Obviamente hay casos en los que no hay otra opción, pero son pocos. Claro. Ahora eso se hizo un negocio de los médicos por cualquier razón. Claro, o sea, tienes una pierna, yo qué sé, te rompiste y no generas el calcio suficiente, como tienen que ponerte un clavo o algo así, ya es una operación. Pero como dices tú, hay muchísimas operaciones que se pueden evitar con el conocimiento adecuado. Ahora, sigamos como desmintiendo un poco de mitos, que me parece que la gente se va a identificar mucho con esto. Desmentido completamente falso. Si alguien viene y te dice, oye, es que si no como me duele la barriga. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuáles podrían ser las razones por las que alguien dice esto? Porque siento que hay un factor psicológico y también hay un factor de que probablemente estés enfermo de algo más, ¿me explico? Sí, pueden ver varios factores. Primero hay que entender que el ayuno es el ayuno completo cuando no consumes nada más que agua. Okay. Ahí es donde pasan todos los beneficios del ayuno, claro. Si es que tú dices, cuando no como me duele la barriga, pero por aquí picaste, no sé, un poquitito de esto y según tú no comiste, que es un pedacito que comí, claro, no es nada. 1 centímetro de mocos tiene 2 calorías. Muy buen fun fact. Sí. Pero aparte de eso... Sí, entonces, o cosas que tomas, por ejemplo, yo no he comido nada, pero yo he tomado Coca-Cola o yo he tomado café con azúcar. Pero Poli no tiene azúcar, es Coca-Cola sin azúcar. Claro, o sea, no estás sin nada. Claro, así no funciona. Primero, el ayuno intermitente, eso también hay que desmentir y hay que entenderlo, que el ayuno hasta intermitente, cuando no comes por 13, 16 horas, realmente no comes y no consumes nada. Y otro mito que a mí me parece muy peligroso y se está propagando hasta por los científicos ahora, que me parece muy peligroso y muy responsable de su parte. Creo que lo hacen solo porque son amantes del café y les gusta defenderlo. Pero el café, que puedes tomar el café y el té mientras estás ayunando en el ayuno intermitente, que eso supuestamente no rompe el ayuno. Y eso no es totalmente cierto, porque el café te activa la hormona gastrin, te produce el flujo gastroesofágico, y se empieza a producir el jugo estomacal, básicamente. Se activa el proceso digestivo, entonces. Sí, se activa el proceso digestivo, se produce el ácido clorhídrico y se activa la digestión. Eso resulta en acidez estomacal, en dolores de la barriga, y etcétera. Y eso empieza el proceso de la digestión. Sí, es 0 calorías, el café negro, el té son 0 calorías si es puro, pero eso no implica que no rompe el ayuno, porque el punto del ayuno es que tu sistema digestivo no puede prenderse para que el cuerpo transicione tranquilamente a la alimentación interna. Entonces, mientras estás consumiendo el café, tu digestión sigue prendida y estás quitándole todos los beneficios que, bueno, no todos, pero muchos beneficios que el ayuno te puede traer, además que puedes tener gastritis o alguna cosa así. Claro, no es un ayuno puro, como dices tú. No. Supongo que obtienes algunos beneficios, ¿no? Pero no son todos y no es un ayuno como full time, ¿no? O sea, sí, puede ser peligroso, técnico. Puede causar gastritis. Justo este dolor estomacal del que tú me estás hablando es una de las causas.
Entonces, es muy importante entender de que cuando estamos ayunando no hay que consumir nada excepto el agua. Hay ciertas hierbas que pueden ser infusiones que no activan la digestión, como la manzanilla, caléndula. Hay ciertas hierbas que sí puedes sí, hacer hay ciertos infusiones. tés, entonces. Sí, llamémosles tés, pero no es hierbas, té, ajá, claro, es hierbas. no té negro, no té verde, nada de eso, porque eso sí tiene cafeína, teína. Digamos, justo puedes nombrar los que tú conoces que no activan la digestión. ¿Dijiste manzanilla? Manzanilla, caléndula, hierba luisa. Cedrón, tal vez. Cedrón también, ajá. Perfecto. Sí. Anótenlo, chicos. Buenazo. Entonces, estas personas que les duele la barriga, es probable que primero deben empezarse a alimentar mejor. Tal vez sí tienen una acidez estomacal y tal vez estas personas no son ideales para empezar a hacer ayuno, o incluso con este tipo de afecciones podrían hacerlo. No, con esas afecciones tranquilamente pueden hacer el ayuno. Lo que pasa es que el cuerpo, hasta si tú te consideras una persona sana, todos estamos bastante intoxicados por varios motivos, por la comida que comemos, procesada, terrible, los pesticidios que ponen, hasta si tú comes sano, solo, no sé, frutas, vegetales, ese tipo Todos de los cosas. pesticidas, ¿no? Comes todos los pesticidas. Aquí en Ecuador la agricultura está mal. Está realmente, es fuerte esa cuestión. Les encantan los fertilizantes químicos, lo ponen en todo, es monocultivo, o sea, es fuerte. Entonces, yo, por ejemplo, cuando recién vine a Ecuador, yo era cruda y vegana y solo comía frutas y vegetales por separado. Entonces, una comida era solo manzanas, nada más. Otra comida era solo tomates, nada más. Ya. Y ahí yo tenía una sensibilidad súper fuerte del cuerpo, de todo mi cuerpo. Entonces, y cuando yo empezaba a comer las frutas de acá, de hecho yo vine con la idea de que Ecuador, exótico, trópico, claro, tiene tantas frutas, tantas cosas. Aquí me van a robar, pero voy a comer bien. Toma. Y realmente no pude porque todo tiene pesticidas fuertes y yo comía, y yo como tenía una sensibilidad tan fuerte, yo como una manzana y de una me empieza a doler la barriga fuertísimo por media hora hasta que se digiere. Y eso es por los pesticidas. Y desviándonos un poco de tema, ¿qué hábitos tienes o qué canales aquí en Ecuador puedes obtener frutas, vegetales un poco menos químicos? Sí, ahora hay más posibilidades, hay mercados orgánicos. Yo a veces voy al mercado orgánico de Cumbayá, de Tumbaco, en Quito, no sé, yo vivo lejos en el valle, rara vez salgo, pero he escuchado que aquí también seguramente hay mercados de comida orgánica. ¿Cultivos hidropónicos? ¿Cuál es tu opinión sobre estos? Los que están... No voy a decir mi opinión al respecto, no tengo una opinión clara, tendré que estudiar mucho más a profundidad ese tema. Y de lo que entiendo es que hay ciertas plantas que funcionan con eso, otras que no, pero para mí ahora lo importante es que sea limpia la comida, que no tenga... Entonces, si haces el método hidropónico, depende de qué agua le pones. Si le pones agua de la llave, pues... Claro. Sí, te entiendo. O sea, hay que ver tantas variables, ¿no? Claro. O sea, desde la tierra, el agua, el smog, no sé, el ambiente. Sí, entonces, claro, mi punto es que el cuerpo es tan intoxicado por la comida que consumimos, por la polución externa que respiramos todo el tiempo. Entonces, necesitamos siempre hacer limpias. Sea quien eres y qué tal saludable te crees, necesitamos esas limpias porque estamos consumiendo toxinas todo el tiempo. Y el cuerpo ya llega a un punto en el que no aguanta y el sistema excretorio ya no deja de funcionar bien, ya no puede procesar tantas toxinas, entonces empiezan las enfermedades. Claro, y solo como para fortalecer lo que nos estás diciendo, justo leía que más bien cuando tienes alguna enfermedad estomacal, acidez, reflujo, gastritis, probablemente sí tengas una sensación de, oye, me está doliendo, pero solo es porque se está evidenciando el problema, ¿me explico? Uh-huh. Y más bien el desactivar el proceso digestivo es probablemente la cosa que más necesita tu sistema digestivo. Claro. Descansar, claro, desinflamar. Y también quisiera que más adelante conversemos sobre este tema, porque entiendo que el cuerpo, al entrar en estos estados de ayuno,
una de las principales cosas que pasan es que se desinflaman, ¿no? Todos nuestros sistemas. Entonces tiene mucho sentido para mí. Deja de comer y es probable que tu salud en el sistema digestivo y en todos los sistemas mejore muchísimo. Claro, o sea, mire, si tú comes 3 veces al día, tú nunca dejas que tu cuerpo haga por poco nada más que digerir la comida. Toda su energía como que todo el tiempo está trotando, ¿no? Claro, toda su energía se va a la digestión. Encima más con la comida procesada, con la cantidad de carne que se consume, es mucho más difícil de digerir y toma más tiempo. Entonces el cuerpo nunca deja de digerir la comida y toda su energía gasta en eso. Nunca le dejamos chance de que pase el proceso de autocuración, de que se recupere, de que nunca le damos ese chance. Entonces el ayuno intermitente es una buenísima herramienta para eso, para dejar un chance que tu cuerpo descanse, se recupere. Y el ayuno intermitente para mí no es un tipo de dieta o un tipo de cosas que tienes que hacer por un tiempo y de ahí de repente mágicamente vas a curarte de todas las enfermedades. No es así. Para mí el ayuno intermitente debe ser el estilo de vida de todos. Realmente, sí. Porque es algo natural para nuestro cuerpo y es donde nuestro cuerpo puede mantenerse por más tiempo y en equilibrio y que todos los procesos funcionan de la manera correcta en el cuerpo. Claro, está completamente alineado a cómo evoluciona nuestro cuerpo y sobre todo a cómo funciona. Me encanta que lo menciones. Sí, Sócrates decía que la gente que come más de 2 veces al día son bárbaros. Y justo tocando ese tema, el otro mito que escucho mucho y que yo tengo una historia muy buena sobre este tema es... En 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin. Un usuario intercambió 10.000 Bitcoins por 2 pizzas. Esa transacción estableció un valor implícito en Bitcoin, que en ese momento era menos de un centavo, era 0.001 centavo. 15 años después, un Bitcoin equivale más o menos $30,000. Esto significa que si esa persona no hubiera comprado esas 2 pizzas, se hubiera guardado esos Bitcoins en su billetera, hoy tendría $300 millones. Y damas y caballeros, esto tan solo está empezando. La pregunta es ¿por qué Bitcoin aumentó tanto de valor? Básicamente es porque es un activo escaso, descentralizado, seguro, asequible, con mucha innovación y de hecho muchas personas lo llaman el oro digital. Además de este contenido, quiero contarte que tenemos nuestra propia comunidad de cripto, que se llama Crypto Savvy, en la que hablamos sobre noticias, tecnología y nuevas y diferentes formas de generar ingresos a través de la blockchain. De hecho, no solo con Bitcoin, sino con las más de 14,000 criptomonedas que existen en la web 3.0. Así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Nos puedes encontrar como Crypto Savvy en todas las redes sociales. Y así tú puedes aprender más sobre esta tecnología y puedes generar ingresos y acercarte más a esta tan ansiada libertad financiera. Hay 2 frases muy comunes en Ecuador y en Latinoamérica, y estoy seguro que en otros países también. El desayuno es la comida más importante del día. Primera frase. Segunda frase. Desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y merienda como un mendigo. Entonces, tú nos vas a explicar qué tan mentira es esto, pero la historia es la siguiente. En los años 20 igual, justo en los mismos años que se descubrió la refrigeradora, había un alimento que se estaba dando en diferentes asilos de ancianos en Estados Unidos, que eran hojuelas de maíz, ¿ya? En ese tiempo se distribuía y era un alimento muy desabrido, muy insípido, feo, ¿ya? Entonces la vida de los pobres viejitos se hacía solo más miserable porque les daban solo eso, imagínate. Pero este señor, para tratar de aumentar su cuota de mercados, llegar a nuevos mercados y, en fin, hacer más plata, él empezó a echar azúcar, mucho azúcar. Y así es como nace Kellogg's, ¿ya? Y empieza a distribuirlo a los niños. Es decir, ya no solo viejitos, se metió con todos. Y con una fuerte campaña de marketing, muy, muy fuerte, junto a ciertos productores de tocino en Estados Unidos, justo con el descubrimiento de los refrigeradores, básicamente crearon una campaña en la cual, esto es una locura, pero pagaron a alguien para que finja ser un doctor y este doctor se inventa la frase: desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y merienda como un mendigo. Es decir, mucha de la cultura de los ecuatorianos hoy por hoy está basado en un spot publicitario de los años 20 de Estados Unidos. Y yo he escuchado eso de la boca de muchos doctores, de tíos míos, de amigos. Es como, ¿cómo no vas a desayunar? ¿Qué te pasa? El desayuno es la comida más importante del día. Y yo es como, ¿y por qué hay tanta gente en diferentes partes del mundo que
no dice eso. O sea, ¿esos están locos? ¿Ustedes? ¿Alguien? Hay algo aquí que no me cuadra. Y así es como me enteré sobre esta historia. Entonces, Poli, ¿el desayuno es la comida más importante del día o no? Mira, aquí es diferente. Hay bastantes estudios del respeto, como igual eso recién en los últimos años se empezó a profundizar la ciencia en eso y hacer un montón de estudios, pero hasta ahora hay muchas cuestiones que son dudosas y no son totalmente, no les puedes confiar totalmente. Entonces, y se contradicen, ¿no? Muchos estudios. Claro. Muestran Entonces, diferentes resultados. Yo creo que la mejor decisión que uno puede hacer al respeto es escuchar a tu cuerpo. Porque, y primero aprender a escuchar a tu cuerpo, porque cuando estás intoxicado y estás acostumbrado a comer 3 veces al día y a la gula, no escuchas tu cuerpo, no sabes cómo escucharlo. Entonces hay que aprender cómo escucharlo y saber qué es mejor para ti. Porque hay estudios que dicen que hasta dividen los sexos. Por ejemplo, para las mujeres dicen que es mejor desayunar y almorzar y no cenar. Y para los hombres es mejor almorzar, cenar y no desayunar. Pero esto es tan subjetivo que no le daría mucha importancia a eso. Más bien, escuchar a tu propio cuerpo y experimentar qué es lo que a ti te hace sentir mejor. Pero las reglas básicas es que después de despertarte, como mínimo 2 horas antes de comer se necesita pasar para que se despierta todos tus sistemas, todos tus órganos. Y en la noche es mejor no comer antes de dormir, obviamente, porque si vas a dormir con la comida, con el estómago lleno, la digestión pasa mucho más lento, el cuerpo gasta mucho más energía en eso. Entonces, 4 horas antes de dormir mínimo, no comer. Justo, regresando al tema de la compatibilidad de nuestro cuerpo con nuestra parte evolutiva, y no solo evolutiva, sino cómo funciona el mundo. Justo leí un artículo muy parecido a lo que dices. Dice que debes comer siempre, si vas a comer en la mañana, mínimo 1 hora después de levantarte y que haya luz. O sea, es importante esto, porque la luz, al regresarla a ver por lo menos con 10 minutos, te activa mucha dopamina en el cuerpo. Es increíblemente beneficiosa la luz del sol para el... Antes de las 9, 10 de la mañana. Ya, después, claro, te puede causar un montón de problemas de la piel. Es muy fuerte, entiendo, ¿no es cierto? No causa el mismo efecto del que tú estás hablando. Yo no soy muy creyente en que es la sol que nos causa el cáncer de la piel y todas esas cosas, pero no vamos a tocar ese tema por ahora. Entonces, 1 hora después, y justo regresando a la compatibilidad de humano con planeta Tierra, si es que vamos a dormir, hay que tratar de dormir lo más temprano porque... En teoría no deberíamos... Claro, es mejor, sí es mejor mantenerse con el reloj biológico. Exacto. Pero también, por ejemplo, a mí me encanta trabajar en la noche y no dormir en la noche. y duermes en el día más bien. Sí, Wow. O sea, hay épocas en mi vida cuando tengo un grande proyecto que tengo que editar un montón, claro. trasnocharme. Entonces, yo sí amanezco trabajando y... A mí me encanta. Yo sé que hay muchísimos estudios y gente que dice que esto es pésimo, pero por otro lado, yo como también he buscado cosas para defenderme, Sí. hay también científicos que dicen, pero si estamos basándonos en el reloj biológico y en la evolución humana y... siempre tenía que haber gente que está despierta en la noche para vigilar, para ver que no comen los tigres al resto de la familia. Entonces, yo creo que hay gente que tiene cierto tipo de genes que más van con esa o otra. Tiene mucho sentido. Ajá. Sí, tiene mucho sentido. Claro, y de hecho es como, regresando al punto anterior, ¿cómo se siente tu cuerpo? Tienes que ser muy sabio en seguirle. Si es que en serio estás siendo extremadamente miserable al trasnocharte, probablemente no es lo mejor para ti. Exacto, hay que escuchar el cuerpo. Pero si tal vez estás en un proceso justo de ayuno extendido y tu proceso está full autofagia, cetosis, que son procesos que también entiendo que a veces pasan cuando duermes, probablemente tu cuerpo está muy bien y puedes trasnocharte y te sientes bien, no pasa absolutamente nada, ¿no? Sí, depende de cada persona. Uno tiene que escuchar su cuerpo, aprender cómo escucharlo. Para aprender cómo escucharlo, definitivamente hay que limpiarlo.
hacer varias limpiezas y el ayuno intermitente ayuda con eso bastante. Otro de los mitos del tema... Antes de pasar al siguiente, Yeah. entonces al punto al que quería ir y que es importante es que básicamente el estudio que leí es que hay que comer 2 a 3 horas antes de dormir. Justo porque si uno no duerme, no llegas al sueño REM, es decir, no entras a la regeneración celular y básicamente te empiezas a enfermar porque tu cerebro no se desinflama. Todos los procesos que suceden cuando duermes no se dan porque no puedes dormir bien. Entonces es importante, como tú también lo mencionaste, comer de 2 a 3 horas antes de dormir. Ahora sí, ibas a contarnos otro mito. Sí, otro mito también sobre el tema de escuchar a su cuerpo. Por ejemplo, cuando uno está enfermo, no tiene hambre. ¿Y qué es lo que aquí te dicen? No, tienes que comer para recuperar tus energías. Aquí está la sopita, aquí está, no tienes. Y te obligan a comer, Y para supuestamente recuperarte más rápido. Y no estoy diciendo que está mal, solo es algo que no se conoce, es algo que ya la abuelita le dijo a la mamá esto, la mamá le dijo al hijo esto. Es ya una cosa que se transmite en la cultura, pero realmente lo que pasa ahí, cuando tú metes comida y tu cuerpo te dice, no quiero comer, yo quiero ahora enfocar en curar esa enfermedad, en tomar toda la energía para combatir esa enfermedad, y tú le metes comida a fuerza y toda esa energía tiene que ahora ir a la digestión, y la curación obviamente se va a alargar un montón de tiempo. Entonces, tienes toda la razón. Cuando uno no tiene hambre, no tiene que comer. Es así de simple, hasta en los niños. No hay que obligarles a comer. Si es que un niño está enfermo y no quiere comer, déjale hasta que pida comida y él va a pedir comida. Los niños son súper sabios, son súper conectados con su cuerpo. Entonces, les están... hasta el ayuno intermitente. Hay también varios... opiniones al respecto, y siempre con los niños todo el mundo trata de cuidar mucho más de esa área porque obviamente son niños que están creciendo, es muy importante todo ese proceso, no hay que quitarle la alimentación, y no estoy diciendo eso, pero los niños tampoco eran diseñados para comer y picar todo el tiempo 24/7. O sea, no significa que hay que darle menos de comer, no, pero comer en horas concretas y tener un periodo de varias horas sin ayuno, en ayuno, 10 horas, 12 horas, es totalmente normal. Y no va a pasar absolutamente nada, sino le vas a dar una gran base de salud para toda su vida futura. Claro, me encanta que nos recuerdes que igual hay que comer. Claro. Hay que comer bien y en la cantidad adecuada. Lo que estamos discutiendo es, una vez que cumplas eso, cuando hay que comer también es igual de importante, diría yo. Entonces me fascina este tema. Ahora, de hecho, todo lo que acabas de decir se fortalece con la frase de enfermo que come, no muere. Es una frase súper común acá, y estoy seguro que muchas abuelitas latinas en todo el mundo ahorita te están mandando la motito. Porque obviamente su forma de dar amor es a través de la comida. Y probablemente si su nieto no quiere comer, hay que respetar su decisión, porque me encanta lo que acabas de decir. No existen seres vivos más conectados que los niños con su cuerpo. Más bien es todo el tema cultural y la presión social. Hay que entenderlo realmente, hay que desmentir eso y entender cómo funciona. Por eso estamos aquí, para explicar cómo realmente funciona ese proceso, y que no hay nada, no hay nada peligroso ahí, que no es... Ajá, no es ningún... Claro, no es que no va a crecer o va a estar desnutrido. Claro, o sea. no, es que es un proceso, y esto ya es científicamente comprobado, no es algo, no es algo que solo yo, una chica rara, lo digo aquí. Es ya científicamente comprobado. Entonces, tu cuerpo necesita energía para recuperarse. El cuerpo tiene todo el mecanismo dentro suyo para combatir a cualquier enfermedad, virus, hongo, lo que sea que le viene, o cualquier problema interno, pero necesita energía para eso. Entonces hay ahí un ratio que uno tiene que entender, de que hay que dejarle autocurarse. Completamente. Ahora, pasando un poco a los tipos de ayuno. Yo actualmente estoy haciendo un ayuno intermitente diario de 18 horas. Es decir, tengo una ventana... Es súper bien. Sí, creo que es bueno. Tengo una ventana de 6 horas de alimentación. Es decir, almuerzo aproximadamente 2 de la tarde.
y meriendo máximo a las 8. Trato de que sea de 5 horas la ventana, o sea, meriendo hasta las 7. Pero a veces, tú sabes, nuestra vida no me lo permite. Pero me siento muy bien. O sea, en serio, tengo más energía. Más concentración, qué bestia. más capacidades mentales. El tema cognitivo, que igual ya les voy a contar mi parte muy anecdótica, es probablemente la cosa que más aprecio. Porque tengo tantas cosas en la cabeza que si no me enfoco a hacerlas, no lo logro. Y siempre que como, tengo un valle, como que mi energía se va al sistema digestivo. Lo siento. Como que me desenchufan una media hora, una hora. Y depende mucho también de lo que coma, ¿no? Si como muchos carbohidratos o cosas muy procesadas, claro, se acentúa todavía más este proceso. Pero entiendo que, a ver, yo hago el de 19-5, 18-6. Tú llegaste a ayunar 40 días. Entonces, no sé si nos puedes dar como una revisada rápida por todos los tipos de ayuno que... Primero, cubrimos un poquito de esa parte cognitiva. Sí, porque es interesante. Es interesante, sí. Definitivamente el ayuno mejora bastantísimo la función del cerebro, la capacidad cerebral de concentración. Hay también varios estudios modernos al respecto. El doctor Mark Mattson, él comprobó con sus estudios que el ayuno estimula la proteína cerebral que se llama el factor neurotrópico derivado del cerebro, y esa proteína juega el rol crucial en la memoria, aprendizaje y producción de las neuronas nuevas. Entonces, es realmente fuerte. Y él es un científico moderno, pero ese conocimiento ya lo teníamos hace miles de años, realmente. Pitágoras, el siglo VI a.C., estaba practicando constantemente el ayuno, y muy interesante, él obligaba a sus discípulos que ayunaran 40 días para limpiar su cuerpo y su mente antes de traspasarles sus enseñanzas más altas. Y así pasaba con muchísimos filósofos, matemáticos, de Sócrates, Platón, los padres fundadores de la medicina occidental también, el Hipócrates, Galeno, el Paracelso. Desde el Hipócrates en el siglo V a.C., el Galeno en el siglo II, bueno, el Paracelso en el siglo XVI, todos ayunaban y todos recitaban el ayuno a sus pacientes para curar enfermedades graves, para curar, y también como un excelente régimen preventivo. Entonces es un conocimiento que ya lo tenemos desde hace miles de años, solo que se nos ha olvidado. Y así que hay que revivirlo y usarlo, porque realmente es increíble y podemos prevenir y curar un montón de enfermedades y mejorar nuestra calidad de vida en todos los sentidos. Wow, es impresionante todo lo que me estás contando ahorita. Y algo que yo también leía es que, justo igual, revisando el proceso evolutivo, al nosotros estar con hambre, es decir, en un proceso de ayuno, nosotros necesitamos cazar. Y para poder cazar desarrollamos este aumento cognitivo, ¿no? Ganamos agilidad mental, nuestros reflejos se afinan, podemos estar más concentrados en lo que hacemos. Y es porque justo nuestro cuerpo nos estaba diciendo como, oye, tenemos hambre, como vamos a dedicar y se van a activar estos procesos para que nos des de comer. Pero nosotros con un poco de fuerza de voluntad podemos estar en control ahora de estos procesos, ¿no? Uh-huh. También es muy importante definir, bueno, ahora ya volviendo al tema de que me preguntaste qué tipos de ayuno y qué es el ayuno, el factor mental es muy importante. La mente también es una cosa muy poderosa, como sabemos con el efecto placebo. Si es que el ayuno no es voluntario, como en la guerra no hay comida, hay hambre, o en un país, no sé, en ciertos países en África, la gente muere del hambre. Entonces, en estos casos es drástico la diferencia entre el ayuno voluntario y el ayuno involuntario, obligado, llamémoslo así. Obligado. Obligatorio. Entonces, por ejemplo, en el ayuno obligado, una persona sana puede morir en un mes. Y si es que esa persona decidiera hacerlo voluntariamente, podría durarse hasta 3-4 meses.
Ya vamos a hablar de los ayunos extendidos, pero cuando yo le pregunté a la Poli, le, 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 le volví a preguntar cómo es posible ayunar 40 días. Ella me decía como, o sea, 40 días está bien, pero hay gente que lo ha hecho meses. Y es impresionante. Antes de pasar a los tipos de ayuno, sigamos de la parte mental un momento. Para personas que tienen enfermedades mentales, hablaste un poco de esquizofrenia, enfermedades un poco más populares hoy en día como ansiedad, depresión. ¿Qué es lo que pasa y cómo puede ayudar a este tipo de personas a hacer ayuno? ¿Qué es lo que pasa exactamente? No creo que hay un estudio cierto que nos pueda explicar cada cosa que pasa adentro, pero lo que sabemos definitivamente es que mejoran todas esas condiciones, eso no hay duda. Por eso Yuri Nikolaev, él tenía más de 7,000 de pacientes que trató exitosamente. Definitivamente la ansiedad y la depresión son las cosas más simples de todo el rango de las enfermedades mentales que puedes tener. Entonces, el ayuno es una de las herramientas increíbles para curar estas condiciones definitivamente. Claro, siento que lo que igual estás como tratando de decir es que lo podemos medir, ya que la gente puede, no sé si curar, volverlo más manejable, dependerá mucho de todas las personas que han vivido haciendo ayuno y que tienen estas condiciones. Tal vez no sabemos cómo funciona, pero sabemos lo que hace, que es justo, ¿no? Sanarlas hasta cierto punto. Qué interesante. Y obviamente hay que siempre considerar la gravedad de cada condición que uno tiene, si es un problema mental o si es un problema físico, y de eso va a depender cuánto y cómo uno tiene que ayunar para poder combatir con ese problema. Entonces va a ser diferente para todos. Si es una enfermedad más grave, con el ayuno intermitente puedes capaz de ayudar a controlarle mejor, pero no es que vas a curarla. Sí. Cada caso es distinto igual, entiendo. Sí, pero el ayuno largo, ahí sí se abren posibilidades realmente milagrosas. Se viene. Tú me comentaste en el carro, veníamos conversando un poco ya la previa de este tema, y me dijiste que el ayuno salvó tu vida. Tal vez te referías justo a enfermedades fisiológicas o mentales también. Las dos cosas. Yo entré a eso por la cuestión fisiológica, por la cuestión de salud, de problemas de salud que tenía. Después ya de ayunar, se me abrieron todas las posibilidades mentales que conlleva este hecho, porque es un encuentro con uno mismo muy fuerte. Entonces, psicológicamente, primero, obviamente, si estamos hablando de un ayuno largo, es una pelea constante de la fuerza de voluntad del uno. Debe ser. Y superar y tomar las riendas y no dejar que tu cerebro se apodera de ti. Porque siempre te va a decir cosas en contra. Entonces, en ese hay que entender qué problemas tienes y a partir de eso ver qué tipo de ayuno y cuánto tiempo necesitas. Yo necesitaba ayunos largos y a mí sí me ha salvado la vida realmente en muchos sentidos. También ha ayudado bastantísimo con las cuestiones de depresión y ansiedad, que también tenía tendencia a eso. Y realmente para conocerse a uno mismo también es una herramienta muy, muy especial. Increíble. A ver, regresando al tema de los tipos de ayuno, entonces. Yo estoy haciendo este intermitente, es decir, tengo mi ventana diaria lo más extendida posible de no comer. Ahora, tú también has experimentado ayunos largos. También entiendo que hay cosas en el medio. Por ejemplo, en la semana hay gente que no come un día entero. Eso está buenísimo. Ajá, también es como otro tipo de ayuno. Y antes de irnos a largo, porque quiero que nos cuentes todos los beneficios que hay a profundidad sobre ¿cuál estás haciendo actualmente? Yo también estoy en el ayuno intermitente, normalmente de 14 a 17 horas, dependiendo del día, por ahí varía. Okay. Pero ¿cuántas veces al día comes, por ejemplo? Máximo 2, y creo que la mayoría de la semana como una vez al día. Pero 2 es como máximo. ¿Y qué es lo que estás comiendo? Así como, ¿cuál es la dieta que actualmente manejas? Actualmente yo como la dieta vegana. Okay. Entonces no como carnes, no como productos animales, que para mi cuerpo me viene muy bien.
De la dieta también me gustaría hablar porque en eso también he experimentado bastante, he estudiado bastante, y hay tantos mitos al respecto y tanto caos. Entonces, resumiendo muy rápido, lo mejor, en mi opinión, y en experimentos y prácticas con mucha gente, es comer, no mezclar, tratar de mezclar lo menos posible. Esa es la mejor forma, porque a mí no me cae bien el carne. Hay gente que piensa que es carnívora y come solo. Hay dietas que es solo carne. Claro, los esquimales, por ejemplo, comen solo carne. Claro. Porque no tienen plantas. Exacto. Y también ahora hay esas dietas carnívoras que comer solo la carne y nada más. Y les funciona también. Y hay un montón de casos en los que también curan enfermedades, mantienen su cuerpo en buen estado. Y eso es totalmente bien. Para cada uno funciona diferente. Pero lo importante, ¿por qué funciona esa dieta carnívora? Porque ellos no comen nada más que la carne. No la mezclan con cosas. ¿Y qué tan absoluto es esto? Es decir, ¿solo carne? O sea, pues, danos un ejemplo de tu dieta, por ejemplo. Mira, sí, ahora yo sí estoy mezclando. Yo antes viví 3 años sin mezclar nada y solo comiendo por separado una comida. Como nos contabas, ¿no? Sí, exacto. Ahora yo ya mezclo, pero trato de mezclar lo menos posible. Entonces, ahora mi comida es aguacate, la col fermentada, que eso es probióticos, por favor, con probióticos, muy importante, y no probióticos de la farmacia, sino probióticos naturales. Y la col fermentada es el mejor probiótico que existe en la tierra. Así que recomendado. Col fermentada, de ahí pepino y tomate. Entonces yo sí mezclo y nueces. A veces no le pongo tomate. Yo soy muy como... Me gusta un tipo de comida y yo como eso todos los días. No cambio. Ok. Ajá. Entonces yo soy simple en eso. Y eso es otro de los beneficios que me encantó del ayuno. Lo simple que se vuelve tu vida, ¿no? Porque lo primero que descubrí es que no hay que comer afuera, porque obviamente uno no sabe el origen de los alimentos. Hay que tratar por lo menos, porque siempre hay invitaciones de eventos sociales. Claro. Hay que tratar de cocinar los propios alimentos. Uh-huh. Luego me di cuenta que al introducirte en esto, la cocina se ensucia. Y el día tiene 24 horas. Entonces, desayuno, almuerzo y merienda, que es el estándar, es un desastre. Tienes que cocinar 3 veces, lavar platos. ¿Cuánto tiempo se va en eso? ¿Cuánto tiempo se va en eso, en cocinar? Yo por eso prefiero comer crudo, aparte que es más saludable comer crudo. Pero me sorprende, o sea, el minimalismo nutricional que tienes tú, porque es como, ¿cuánto te demoras en hacer tu comida? O sea, a veces yo ni corto, a veces ya yo cojo el pepino, es como así. Como que fuera un snack, así. La gente se compra sus papitas de la porque tienda. Porque yo odio cocinar, odio ensuciar la cocina. Y a mí me gusta hacer mis cosas, trabajar, y me gusta gastar mi tiempo en lo que yo quiero gastarlo. Entonces, en la cocina se va tanto tiempo, por eso prefiero no hacerlo, no me gusta, no quiero que se ensucie. Y cuando hago así, nada se ensucia. O sea, por ahí tienes que lavar un platito y ya. Entonces, eso está perfecto. Y ojo, no es porque seamos vagos, no. Es porque... De hecho, yo cocino increíblemente bien. Y solo soy testigo de lo que dijo la Poli. ¿Nos cocinaste esta sopa de Rusia? Borsch. Sí. Sí, estuvo delicioso, en serio. Entonces... Es verdad lo que dice la Poli. Entonces, nada, es como el minimalismo en tu vida solo llega como un beneficio adicional, ¿no? De ser más consciente de cuándo y qué es lo que estás comiendo. Me encanta. Sí, es mucho mejor no mezclar tantas cosas. No digo, en el caso perfecto, sí. Realmente la dieta que yo tuve cuando comía por separado es lo mejor que me he sentido en la vida. En toda la vida tenía demasiada energía, tenía que dormir solo 4 o 5 horas al día y no necesitaba más. Realmente era una época increíble. Pero sin irse a los...
para los que realmente quieren irse a la perfección, pueden intentarlo. Pero para una persona normal, común y corriente, solo traten de no mezclar tanto las cosas, de comer lo más minimalista posible. No tener una ensalada de un montón de cosas al lado de la carne y el arroz y el... Yo he visto que acá ponen el arroz, encima más el tallarín, encima más la Son carne. súper coloridos los platos, después, ¿no? ¡qué bestia! Es como un Y el verde, jardín. claro, y el maduro, y que, no, es fuerte, es pesado. Solo tratar de no mezclar tanto y ya es un gran paso para hacerlo más saludable. Nuestras abuelitas piensan que las sopitas son súper nutritivas. ¿Crees tú eso? O sea, depende de la sopita, ¿no? Ah, sí. Las de sobre. Un rapidito. Esas son súper nutritivas. Claro, qué bestia. Ahora sí, Poli, entremos en tu ayuno y creo que puede ser como un ejercicio bastante interesante el que a medida que nos vayas como contando cómo fue este ayuno, lo vayamos como contrastando con lo que estaba pasando en tu cuerpo. Me explico qué se estaba activando, qué es lo que sucedió. Me parece muy interesante. Porque aparte de los 40 días, tú le agregaste una variable adicional, ¿no? Que me contaste, Lairi no sabe, te vas a quedar loca. Cuéntanos, Poli. ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar. Desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo. Con herramientas de colaboración en tiempo real, puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. ¿Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial, que funciona más o menos como ChatGPT, pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando cómo empezar con Notion hoy mismo, te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido, pero aprovecha Notion hoy mismo. Abajo. Sí, el ayuno de 40 días yo hice en la pandemia. En mi casa estaba sola, por suerte tenía todo el tiempo y la posibilidad en la pandemia de hacerlo tranquilamente. Eso no implica que hay muchísima gente que lo hace yendo al trabajo, haciendo su vida cotidiana. No necesitas necesariamente hacer una reclusión total para hacer ese tipo de ayunos largos. Es que es inconcebible para mí, por eso me interesa tanto. Pero imagínate a alguien en su trabajo como, oye, vamos a comer algo. No, gracias. El siguiente día, vamos a comer. No, no, gracias. Una semana, oye, ¿vas a comer algo o qué? No. Es como, es muy contraintuitivo a la sociedad que vivimos hoy en día. Pero no solo es posible, sino es bastante bueno para nuestra salud. Claro, es que ahí viene para mí un poco un choque cultural, porque desde mi cultura es como, o sea, es mi decisión, ¿no? Yo hago que o las otras personas tienen que ver con lo que como o no como. Y yo puedo tranquilamente conversar, reírme con esas personas hasta si comen al lado mío. No es ningún problema. Sí, sí. Te deben decir, no, oye, podemos comer. Sí. Y tú, siéntate. Sí. Sí, hay que dejar de lado esos prejuicios sociales y si tú es lo que tú necesitas hacer y tú elegiste hacerlo, pues hay que hacerlo. Y si quieres explicar a la gente, explica. Si no quieres explicar, solo ya comí, ya hacer, no sé, inventa algo, pero poco. Sí. No es un gran problema. Entonces yo empecé a hacer ese ayuno en la pandemia. Primero hay que entender que para un ayuno largo se necesita tener una preparación larga. No es así nomás que de repente entras y ayunas 40 días. Hoy no voy a comer. Este mes el presupuesto de comida tachado. No es tan fácil.
Sí, no, tienes que hacerte muchísimas preparaciones previas, limpias, previas del hígado, de todo el cuerpo, sacar las toxinas, limpiar el intestino, un montón de cosas que tienes que hacer antes de... entonces, más o menos el cálculo es los días que vas a ayunar, igual de días tienes que hacer la preparación, igual de días tienes que hacer para la salida del ayuno. No es que puedes como... He visto Claro. los que hacen fisicoculturismo, que se exponen a aguas salinas para deshidratar su cuerpo y que se pegue su piel a sus músculos para definirse justo el día de las competiciones. ¿Cómo? Yo no entendí. Para la gente que no sabe, la gente que hace fisicoculturismo, para definir sus músculos, hacen baños de agua salina. Para que la sal absorba el agua interna, se deshidraten y puedan lograr esta definición de sus músculos. Ya, entonces llegan a sentirse muy mal, ¿no? Después de esto porque están deshidratados. Y luego de que se salen, ya pierden, ganen, lo que sea. No solo consumen muchísima agua, sino que yo vi un man que cogió 20 donas y las aplastó así. Y fue como... Se atragantó las donas. Porque supuestamente estaba necesitado de azúcar, ¿no? Entonces, tampoco debe ser muy bueno para tu organismo hacer eso, ¿no? No. Es un choque, pues volver diabético en horas, así. No, eso es horrible. Primero, si consideramos que el ayuno es una cosa terapéutica que uno hace para mejorar su salud en todos los sentidos, sí es muy importante entender que hay que hacer una preparación y hay que hacer una buena salida que también es muy, muy importante. De hecho, la salida del ayuno, de eso depende todo el efecto que va a causar en tu cuerpo el ayuno que acabas de hacer. Hasta si ayunas 40 días y empiezas después a comer donuts o una hamburguesa o alguna cosa de así, vas a dañar muchas cosas en tu cuerpo, puede ser hasta peligroso. Entonces, no, es muy importante tener claro el protocolo de cómo se debe hacer porque no es cualquier cosa. Y eso estamos hablando de ayunos desde los 5 días, hasta 3 días. Para hacer ayuno de 3 días ya necesitas hacer una preparación. Es mucho mejor, va a fluir mucho mejor, vas a sentirte mucho mejor. Porque cuando el cuerpo está tan intoxicado, tú entras al ayuno, empiezan a salir todas esas toxinas y tú te empiezas a sentir tan mal. Te empieza a doler cabeza, te empiezas a tener migrañas fuertísimas, no tienes energía, no puedes levantarte, es muy fuerte. Y bueno, esos procesos de la intoxicación, cuando salen las toxinas, de todos modos van a pasar en el ayuno largo, pero le va a aliviar un montón si es que haces una preparación previa y durante el ayuno también hay que ayudarse. No es solo el hecho de no comer y solo tomar agua, hay que hacer ejercicios. Hay que hacer limpias del intestino, enema. Hay que caminar, respirar aire fresco. Hay que hacer un montón de cosas para poder ayudar al cuerpo. Porque si no, por ejemplo, si no haces ejercicios, tu cuerpo va primero a perder bastante masa muscular y va a ser mucho más difícil que las toxinas salgan, porque cuando tú mueves el cuerpo, tú activas todo el sistema linfático y ayudas bastante para que todo eso salga. Buenísimo, entonces, súper claro, está importante la preparación como el post a hacer el ayuno. Ahora sí, cuéntanos de este ayuno de 40 días. Lo lograste hacer en la pandemia, empezaste a hacerlo ahí. Ya, no solo era un ayuno de agua, sino que también te quitaste la parte visual, por así decirlo. Sí, eso ya era una locura mía porque yo no lo recomiendo, chicos, no lo hagan en casa. Pero a mí me gusta experimentar con mi cuerpo, ver hasta dónde puede llegar, cuáles son sus límites. Soy dueña de mi cuerpo, tengo todo el derecho de hacerlo. Entonces, mi idea era que necesitaba un reseteo total, corporal, mental, de todo. Sentía que necesito un reseteo. Okay. El ayuno de 40 días es un reseteo increíble de por sí, pero quería agregarle algo. Entonces quería hacer el ayuno en agua por 40 días más quitarme la visión. Entonces yo hice una máscara perfecta que me cubría todo y no entraba ni un rayito de luz.
en esa máscara. Pero con eso duré una semana. Pero es que igual es full, o sea, imagínense no ver nada una semana. Y ojo, para la gente que igual no entiende, no es que estuviste sentada en una silla, ¿no? Hacías tu vida, tus cosas. Claro, yo me preparé para eso. Yo aprendí cómo vivir a ciegas, yo me preparé el bastón, aprendí cómo salir, o sea, hice pruebas con la banda igual, de cómo salir al jardín, de dónde está la hamaca donde puedo acostarme en el jardín, aprendí cómo usar la computadora a ciegas, me descargué un montón de audiolibros para poder prenderlos ahí. Y sí, hice un montón de preparación también para esa parte de quitar lo visual, pero igual fue muy fuerte para el cuerpo y como el ayuno de por sí ya es un estrés bastante fuerte para el cuerpo y se gasta un montón de energía en eso, quitar la visión era otra parte que la que me quitaba también un montón de energía en aprender cómo vivir ciega, en un montón de estrés. Entonces empecé a sentir que eso me estaba quitando como los beneficios que podría llegar a tener con el ayuno. Llegué a esa conclusión, aparte de que ya estaba con heridas pegada por todo lado, me pegaba contra las cosas. Pero era una experiencia muy interesante, definitivamente. Ahora debe ser todavía más empática con las personas que no pueden ver, ¿no? Después de esa experiencia. O sea, siempre tengo empatía, pero sí, es obviamente fuerte. No creo que puedo entender del todo solo haciéndolo una semana de cómo vivir con esa condición, pero... Pero claro, tienes mucha más información que la mayoría de personas que sí tienen sus 5 sentidos. Sí, completo. Entonces, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Qué procesos se activaron esta primera semana en tu cuerpo? ¿Estabas como en tu zona porque ya tenías experiencia haciendo ayuno? Cuéntanos un poco más. Sí, estaba súper bien, estaba leyendo, estaba haciendo un montón de cosas. Mira, los procesos que pasan dentro del cuerpo en el ayuno son más o menos parecidos para todos los que pasan el ayuno. Entonces, como les había dicho antes, del 6º a 10º día, el cuerpo traspasa a la alimentación interna totalmente. Entonces, a partir de eso, antes de eso, tú tienes tienes hambre, tienes como esos impulsos de comer. Día 2, 3, te da hambre. Te da hambre. Pero hay etapas. Entonces, primero te da hambre, luego el cuerpo ya se traspasa a la alimentación interna y tú empiezas a sentir energía y empiezas a sentirte bien, como si hubieras comido, porque realmente tu cuerpo comió. O sea, ya procesó la comida sí interna, pero él comió. Entonces empiezas a tener energía y sentirte súper bien. Y hay etapas y etapas. Cuando pasa la desintoxicación, salen las toxinas, sale un montón de cosas, los sales, los nitratos, los pesticidios, esa acetona también, todo huele a acetona, los óxidos de metales pesados y lo que es muy interesante, que los medicamentos, fármacos, yo en esa época no he tomado por años y años y años los medicamentos fármacos, pero muchos de esos medicamentos el cuerpo no los puede procesar del todo y los restos de esos medicamentos se guardan en el cuerpo por años. Y después en el ayuno esa cosa empieza a salir y tu cuerpo empieza a oler como farmacia. Es realmente impresionante. Esto de la primera semana, seguimos ahí, ¿no? Sí. Ok. Y en un nivel psicológico, ¿qué es lo que pasaba por tu mente? ¿Te decías como, lo voy a lograr, voy a comer, qué hago? Yo estaba bastante decidida. Lo que sí hay que, y yo tenía mucha motivación, eso es lo que hay que entender. Hay que tener bastante motivación y razón por qué lo estás haciendo. Porque si es solo... me hago un ayuno, no. Al siguiente día, al siguiente hora, tu cerebro te va a decir no. Come nomás. Come nomás. Claro, entonces la motivación es crucial ahí y hay que alimentarla todo el tiempo. Entonces hay que leer cosas que te motivan, leer cosas sobre el ayuno, entender realmente cómo funciona y por qué tú sí necesitas hacerlo. Uh-huh.
es muy importante para mantener la motivación, porque ahí el juego con el cerebro es una cosa fuerte. O sea, tú tienes que poner el pie duro y, y combatir con eso, es fuerte. Al principio especialmente, al principio es cuando es más difícil del todo, porque aún tienes hambre, aún... al principio es difícil, luego se hace más fácil. Con el tiempo ya, a la segunda semana ya fluye muchísimo mejor que antes, porque tu cuerpo ya está totalmente en la alimentación interna y lo único que tienes que hacer, los únicos crisis que puedes tener ahí son justamente de las toxinas que salen, y para eso hay que ayudar, y hay un montón de protocolos que te pueden ayudar con eso y hacerte sentir bien, que son los baños, enatinas, enemas, muy importante. El segundo que sientes, duele la cabeza, te empieza... ¿Qué es un enema? Disculpa. Es para limpiar los intestinos. Ya, intestino. Pero ¿y cómo puedes hacer un enema si estás haciendo ayuno? ¿Qué es lo que...? O sea, el enema, que es como una bolsa con tubito. Ah, ya. Ok. Sí, es muy importante realmente, porque limpiar el intestino, ahí es donde se guardan todas esas toxinas, todo lo que sale, hay que ayudarle, si no va a ser mucho más difícil. Durante todo este periodo tomaste solo agua. Solo agua. Agua. Sí, eso es también una cosa muy importante de entender. Una vez que tu cuerpo ya se traspasa a la alimentación interna, si tú tienes hasta un mínimo pedazo de comida se mete a tu cuerpo, empieza la digestión y todo el proceso se va a la mierda. Entonces, Wow, perdiste esos días. Perdiste esos días, y de hecho, si sigues ayunando, eso puedes tener consecuencias muy feas para la salud. Puede ser hasta peligroso. Entonces, el que no come nada puede sobrevivir mucho más del que come de a poquito. Claro, es como que inicias para ponerles en contexto, es como que inicias el motor de un carro sin combustible, pero está yendo a 100 kilómetros por hora. O sea, algo así debe ser. No tiene el combustible, pero ya iniciaste la maquinaria. Claro, es como el cuerpo dice, te estás muriendo. Claro, pero en serio. Que para traspasarte a la alimentación interna es todo un proceso que toma días y días. Entonces, si tú comes un pedazo, ya activaste tu sistema digestivo, y para otra vez entrar a eso se necesitan otros días y días. Y si sigues solo comiendo de pedazos por aquí, en 3 días otro pedacito, puedes morir de la desnutrición. Ya. Pero, y no puede pasarte como un accidente y te cae una gota de stevia, por ejemplo, de tu repisa de insumos. Te cae y dices, no, día 12. Lo escupes realmente. Yo tenía justo un problema, porque dicen que es mucho mejor tampoco no tener, y es mucho mejor mentalmente y psicológicamente si es que no tienes comida cerca, pero hay un montón de casos en los que la gente no tiene oportunidad, tiene la familia que tienen que comer, va al trabajo donde todo el mundo come, pasa por la calle donde hay olores a la comida, entonces no se puede evitar. Por ejemplo, hasta respirar. El olor de la comida ya empieza a irritar un poquito el sistema digestivo, que no pasa nada, pero es mejor evitarlo. Si tienen chance de evitarlo, es mejor. Yo en esa época no tenía chance de evitarlo, porque yo tenía un departamento y al lado, no sé, las paredes no eran tan grandes o algo, pero ellos cocinaban todo el tiempo y era la pandemia, todos estaban encerrados en la casa y ellos le encantaban cocinar. Entonces yo todo el tiempo olía la comida. Entonces era como un extra factor para mí psique. Claro, lamer la pared no tiene calorías, ¿no es cierto? Por suerte. Sí. Sí, yo cuando ahí olía esos olores, yo estaba imaginándome qué es lo que voy a comer cuando salgo del ayuno, y me hacía recetas increíbles. Ahora sí me voy a premiar, ¿no? Sí, después no usé ninguna de esas recetas. Perfecto. Entonces, solo para seguir la línea del tiempo, tenemos una semana más o menos, depende de la persona, depende cómo está su estado físico, 5 o 6 días, puede variar, en el que la sufres. Tu mente te dice que comas, tienes hambre, te desintoxicas, etcétera. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tu cuerpo ya entra en este estado de ¿cómo es? Acidosis. O sea, eso pasa después de la crisis acidótica. Y ahí es donde justamente las células empiezan a trabajar como en fotosíntesis y ya total alimentación interna. Ahí se alivia bastante todo el proceso, se alivia bastante psicológicamente, físicamente. Como te dije, ya empiezas a sentir energía porque tu cuerpo realmente comió.
está comiendo. Entonces, sientes normal, sientes que tienes energía, vas haciendo tus ejercicios súper bien. Y los únicos crisis que hay es cuando hay ya los niveles de la toxina suben, entonces hay que ayudar al sistema excretorio para que todo eso salga y se pase más liviano el ayuno. En cuestión de tu vida, ¿podría una persona que quiera hacer un ayuno extendido vivir normal? Es decir, llevar a sus hijos al cole, ir al trabajo, hacer, yo qué sé, jugar fútbol en la noche. Muchísima gente lo hace. Yo también lo he hecho, ¿no? Bueno, ese de 40 coincidió con la pandemia. Pero yo he hecho ayunos de 2 semanas, de 1 semana, viviendo la vida cotidiana normal. Es totalmente posible. Wow. Eso es la cosa de fuerza de voluntad. Entonces, por eso digo que es muy importante tener esa motivación. Obviamente cuando tienes todos esos factores externos con los que tienes que también cumplir, es más difícil. Solo es un reto más grande, ¿no? Es un reto más grande, pero muchísima gente lo hace porque la mayoría de gente tiene cosas que hacer, familias, trabajo, donde tiene que ir. Entonces, así mismo se hace. Es totalmente normal y, El ayuno largo, más que nada, quiero que la gente se motiva, las que tienen realmente enfermedades fuertes, enfermedades crónicas o enfermedades hasta terminales como cáncer. Cuando ya no hay otra opción, ya puedes acceder, o sea, puedes ya tomar cualquier oportunidad que se te venga. Y el ayuno realmente es una herramienta increíble para curar ese tipo de cosas. Cáncer, ya hay un montón de casos. Mis padres también exitosamente habían curado muchos pacientes con cáncer con el ayuno. Y ahí sí se necesita el ayuno largo, a veces hasta varios ayunos largos. Pero de lo que se puede curar, se puede curar. Y esto es lo más increíble y quiero que la gente sepa que todos tienen ese mecanismo adentro y pueden acceder a eso. Y, Es impresionante, o sea, nos cuentas de tanta evidencia que hay, ¿no? Sobre todo esto. Y es contraintuitivo a, yo que sé, una quimioterapia. Porque es entrar a bombardear el cuerpo con veneno y tratar de, sin matarle al cuerpo, matar el cáncer. Pero muchas personas terminan muriéndose por la quimio, ¿no? Esto es todo lo contrario, ¿no? Es como más bien, no vas a introducir nada a tu cuerpo, solo agua. Y déjale a tu cuerpo con su sabiduría, mecanismos, hacer su trabajo, como dices tú. Sí, aparte que el ayuno también va a la raíz de cualquier problema. La quimioterapia también solo trata de tomar el síntoma, eliminar el síntoma. En cambio, el ayuno realmente va a la raíz de dónde viene, sin decir que en ayunos largos lo que te pasa con la psique es una locura. Los descubrimientos y iluminaciones que tienes contigo mismo, que también yo sí creo fielmente de que la mayoría de las enfermedades que no son, digamos, con las que naciste, que adquiriste, tienen mucho que ver con la psicología, con la parte mental. Mucho que ver. Tal vez si nos puedes dar un ejemplo. Que los problemas empiezan en la mente. La mayoría de enfermedades se puede llegar, pues, a hacer un trencito y llegar hacia la raíz donde psicológicamente eso se formó. Por ejemplo, hay cosas como enfermedades genéticas, pero que se pueden activar. Sí. Entonces, desde chiquito te dicen, tu padre tuvo diabetes, tu abuelo tuvo diabetes, tú tienes la genética de diabetes, vas a tener diabetes, no comas azúcar. Y la persona ya crece con la mentalidad de que en cualquier momento yo puedo tener diabetes. Solo ese pensamiento constante hace un montón de cambios. La mente es muy poderosa. Eso ya, por ejemplo, no sé si conoces la ciencia de epigenética, donde eso está bastante también estudiado, igual es una cosa nueva, pero ya es dentro del mundo de ciencia. Entonces, en la epigenética, los genes se despiertan solo a partir del factor externo. Wow. Y eso fue comprobado. Entonces, el hecho de que tú tienes un gen de diabetes no significa que vas a tener diabetes. Tiene que haber un factor externo para que eso pase. Para que lo detone o no.
Sí, y el pensamiento y la mente es un factor fuerte dentro de todo eso. Wow, qué interesante. Ahora, continuemos con los días, porque entiendo que empieza como un proceso fisiológico, pero justo como dijiste, empieza como a volverse un poco más espiritual, psicológico, mental. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué descubrimientos tuviste sobre ti? No sé si nos puedes contar ahí alguna cosita. O tal vez describirnos cómo fue, ¿no? Estar en pandemia durante 40 días sin comer. Sí, fueron obviamente momentos, había momentos duros, había momentos de iluminación hermosa, había momentos de todo. Había también fuertes cuestiones de la salud, porque cuando empiezan, porque yo también, como les dije, ya he tenido enfermedades y cosas, entonces la gente que tiene cosas crónicas, enfermedades crónicas, en el ayuno empiezan a salir y cuando sale cualquier enfermedad, antes de curarse tienen que pasar por una exacerbación de cualquier enfermedad. Entonces en el ayuno ahí es donde salen todas esas cosas. Entonces cualquier enfermedad que tengas va a haber un momento en el que eso va a llegar a su pique de exacerbación. Y eso puede asustar a alguien, pero es totalmente normal, es un proceso natural que tiene que pasar para que esa cosa salga de ti. Entonces yo he tenido una exacerbación fuerte de una cosa que tenía, que también me afectó bastante para poder seguir, pero lo aguanté. Okay. Y espiritualmente, psicológicamente, es un viaje, es un trip. Realmente es muy difícil describirlo con las palabras, pero es algo que definitivamente puede hacer que encuentres tu centro y tu eje firme, que tomas las riendas en general de tu vida, porque por más que somos adultos, a veces hay gente que no se deja las cosas fluir por la corriente, no tomar las riendas en todo lo que haces en tu vida. Y hasta yo a veces me pasan esos momentos, entonces imagínate cuánta fuerza de voluntad necesitas para pasar por algo así. Entonces eso te hace mucho más fuerte y la vida posterior a esa experiencia la ves con completamente otra percepción y ya tienes mucho más fuerzas para realmente... Para enfrentar. Claro, que construyes mucha fuerza de voluntad, ¿no? Sí. Me imagino. Ahora, entiendo que es importante definir una meta, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el ayuno intermitente diario. Tú definiste 40 días. ¿Por qué 40 días? Era una decisión un medio romántica. Querías romper el récord de Jesús, ¿no es cierto? Claro. Sí, es que 40 días es como un número medio mágico, no mágico, Okay. pero es a través de la historia es un número que se repetía con el ayuno, especialmente que era como el número de días del ayuno completo, cuando todos sus procesos... 40 días. 40 Okay. días, ajá, es como el ayuno completo, reseteo completo del cuerpo, por eso el Pitágoras también usaba los 40 días, el Jesús. Sí, es bastante conocido ese número en la historia del ayuno. Y yo quería lograrlo, pues yo estoy ya practicando por años esa cosa y muchas veces yo he intentado, de hecho yo he empezado ese ayuno varias veces y no lo lograbas, llegaba, ¿no? Y no lograba, ajá. Una semana, 2. Exacto. Wow. Ahora, entiendo que 40 días es un tipo de ayuno extendido. De lo que has leído, escuchado, investigado, ¿cuál es el ayuno más extendido que puede hacer una persona? 6 meses. 6 meses. Sí. Todo eso depende de la grasa que tiene el observador. Obviamente yo, que soy flaca, no voy a poder ayunar 6 meses. ¿Iniciaste el ayuno con una contextura parecida a la que Sí. estás ahorita? Ok. Y siempre has sido relativamente delgada, ¿no es cierto? Entonces probablemente tú no puedes hacer muchísimo Bueno, no, más. antes de que empecé con mis dietas y todo, antes de los 18 sí era más gordita. Ok, ya. Pero entiendo que debido a tu contextura tampoco es que puedes hacer esta de 6 meses. No.
Hay otras cosas que se puede hacer, no sé si queremos meternos en ese mundo que es bastante controversial, pero hablando solo científicamente, digamos, yo no podría así nomás hacer 6 meses, no tengo suficiente, porque como te decía, cuando el cuerpo se transforma a la alimentación interna, consume su propia proteína, su propia grasa. Entonces, mientras haya esa proteína y esa grasa, puedes ayunar tranquilamente. Ok. Entonces, las personas que tienen sobrepeso o bastante sobrepeso, ellos pueden ayunar hasta 5 o 6 meses. Wow. Pero obviamente ellas también deben pasar por un proceso de desintoxicación, incluso claro. con su sobrepeso, ¿no es cierto? Como lo habíamos hablado. Claro, 6 claro. meses. 6 meses, ¿te das cuenta? O sea, justo como dijiste esta analogía del osito, ¿no? Somos un osito. O sea, las personas que parecen un osito, ¿no? Sí. Sobre todo. Wow. Ahora, Poli, también hiciste un ayuno seco, ¿no? Uh-huh. Que le llamamos al ayuno que es sin agua. Uh-huh. Este lo hiciste por 10 días. ¿Cómo fue diferente esta experiencia? Entonces, para explicar a la gente, hay ayuno seco y ayuno en agua. Ayuno en agua es cuando tomas agua, tomas baños. Y ayuno seco es cuando no consumes nada de agua. Entonces, y no entra nada a tu cuerpo. Entonces, ese ayuno... según un montón de cosas que yo he leído, es mucho más, los procesos que pasan en el ayuno se activan y se aceleran bastante a diferencia del ayuno en agua. Entonces, cuando, por ejemplo, un día más del ayuno en seco, más o menos es igual a 4 días de ayuno en agua, más o menos, porque los procesos pasan mucho más rápido. Pero este ayuno seco no es para todos, eso hay que entender, porque y hay contraindicaciones también. Para las personas flacas que no tienen mucho sobrepeso, no es muy recomendable hacer el ayuno seco, porque el ayuno seco te seca. Entonces, es muy bueno para justamente las personas que tienen sobrepeso. Porque ahí ya toda ese agua retenida que tienen en el cuerpo se empieza a transformar y se empieza a consumir y también transformar en moléculas mucho más beneficiosas para el cuerpo. Claro, se empieza a extraer agua solo de lo que hay, que es la grasa. Uh-huh. Entonces, para hidratarse, se empieza a romper la grasa, ¿no? Uh-huh. Me parece súper interesante porque es un proceso más acelerado, uh-huh. Pero hay que tener, supongo, mayor preparación. Como preparación, definitivamente. Definitivamente. Especialmente para las personas que tienen sobrepeso, obviamente tienen mucho más nivel de intoxicación en su cuerpo. Uh-huh. Y la previa tiene que ser también fuerte, las limpias, hay que limpiar el hígado, hay que limpiar los intestinos, el intestino grande, el intestino delgado. Hay que hacer limpias fuertes antes de. Y dieta. Perfecto. Me dijiste un comentario, ¿no? Para la gente que es un poco obsesiva con la limpieza, por ejemplo. Me dices que no puedes bañarte en un ayuno seco. Yo no lo he hecho. Entonces, hay también... Eso es dentro del mundo de experimentación. Entonces, no hay muchos estudios al respecto del ayuno seco. Ahora se estudian cosas de ayuno en el agua. Ayuno en el seco, aún los científicos aún no lo tocan. Y supuestamente aún hay número de días que puedes vivir sin agua y después mueres. Y creo que es menos de días de los que yo estuve sin agua. Y no es verdad. Pero hay bastantes escritos y también y desde las épocas antiguas y desde de la gente en el siglo XX que ha estudiado bastante eso. Hay gente que se bañan, hay gente que no. Para mí, como a mí me gusta hacer las cosas bien y perfecto, me parecía lógico porque tu piel absorbe también el agua. Claro, se va a hidratar. Y más aún en un estado en el cual está deshidratado. Claro. O sea, va a obtener de donde sea, ¿no? Sí, y ese ayuno fue muy fuerte. Fue la experiencia más difícil que he tenido en mi vida. Realmente fue muy fuerte. Yo lo decidí hacer justamente porque he hecho tantos intentos de hacer el ayuno de 40 días y no lo lograba y justo leí sobre el ayuno seco y decía que es como un día, 4 días en ayuno seco. Y yo, capaz, pues entonces solo necesito 10 días en seco para hacer 40 en agua. Interesante, voy a hacer eso. 10 días suena como nada. Esos 10 días eran 1000 años.
Wow. Fue más fuerte que los 40. También eso, la percepción del tiempo cambia totalmente en el ayuno largo. Es una cosa... ¿Pasa mucho más lento? Mucho más lento. Wow. Mucho más lento. De repente es interminable, es infinito el tiempo. Y más bien cuando ayunas, mi percepción en lo poco que he hecho, que es de la intermitente, el tiempo se acelera, ¿no? O sea, es como que estás disfrutando más la vida y es un parámetro de que el tiempo, o sea, todo es más rápido, pero al mismo tiempo sientes que tienes días más largos. O sea, es raro, ¿no? Claro, igual el ayuno largo es como un poco distinto en ese sentido porque ahí tú entras en el juego con el cerebro muy, muy fuerte y eso es lo que te hace percibir el tiempo de... Cada día debe ser un mundo diferente, ¿no? Y 1000 años cada día. Ah, ya, me imagino. Al menos en el SECOF para mí fue así. Ese sí duró 1000 años. Claro. Muy, muy un fuerte. Año entero ayunando. Y ahí en tu es cabeza. donde entendí que bestia, el agua es vida de verdad. Solo yo no quería comer, yo no quería nada, solo una gotita de agua. No me importaba la comida realmente, así hasta un baño, hasta yo estaba soñando solo tener un baño, por favor. Y de ahí empiezas a tener sueños donde si rompiste y si fuiste a la ducha y si o comiste o tomaste un vaso de agua y te despiertas en sudor y no, ¿cómo pude romperlo? No, gracias a Dios no lo rompí. O sea, es todo un tripsote. Increíble. Oye, Poli, qué interesante conversación. La percepción del tiempo ha pasado volando. Te quería preguntar un par de cositas más. Verás, entiendo que te ves, a ver, esto es un tema muy subjetivo, pero te ves mucho más joven de la edad biológica que me dijiste. Ya te ves. Gracias. Ahora, supongo que te sientes también bastante bien, ¿no es cierto? Muy joven. Pero no sé si has tenido una experiencia en la que te vas a hacer, no sé, un examen de sangre, alguna cosa, y todos los indicadores demuestran que también estás más joven. Porque quiero meter un ratito al tema de la longevidad. O sea, justo regresando a este estudio de los ratones, se dieron cuenta que los ratones que tenían esta ventana para comer no solo mantuvieron y bajaron su peso, mejoraron su salud, sino que vivieron más más años. De hecho, hay una forma de extender todavía más este ayuno en el cual los ratones ya se estaban amargando, eran miserables, pero vivían todavía más. Entonces, se está buscando este punto en el cual el ayuno no te hace miserable. Es como, no sé cuánto puedes hacer ayunos de 6 meses, pero entiendo que no puedes vivir una vida entera haciendo esto. Más bien es como llegar a un punto de equilibrio en que lo puedes integrar a tu estilo de vida con equilibrio. Un ayuno intermitente, ayunos extendidos de vez en cuando, etc. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco del ayuno y la longevidad. Sí, hay bastantes ahora estudios del ayuno y longevidad, cómo extiendes, es real, es totalmente cierto. A mí me encanta ese científico australiano, el David Sinclair, no sé si le Sí, claro que claro. Sí. Él justo habla de ese caso. Entonces estamos hablando de lo mismo, claro. Él dedicó toda su vida al estudio de la longevidad. Es un loco que está obsesionado con ese tema y ha hecho un montón de descubrimientos. Él también ayuna, come una vez al día, hace ayunos intermitentes y hace un montón de experimentos con sus ratitas que comprueban que el ayuno alarga vida bastante. Entonces, para el protocolo al que podemos llegar, digamos, si una persona tiene enfermedades crónicas, enfermedades graves, sobrepeso fuerte, obviamente necesita terapias largas. Esos ayunos como de 6 meses para una persona muy, muy grande, obviamente es una sola vez para eliminar todo ese problema. Y después de integrar tal vez un ayuno intermitente como estilo de vida, como lo hablábamos. El ayuno intermitente tiene que ser estilo de vida para cualquier cosa y para cualquier persona. Es así de simple. Tal vez a personas que tienen enfermedades extrañísimas, metabólicas, en las cuales... Pero no aplica ni para el 0.1% de la población, que tal vez sí tengan que comer varias veces al día. Supongo yo. ¿O dices tú para nadie? Porque te veo un poco dubitativo. Yo sí creo que es un mecanismo biológico que todos tienen y cualquier enfermedad es una disfunción del cuerpo y cómo combates con la disfunción del cuerpo es dejándole que los mecanismos que ya existen dentro del cuerpo para que se manejan y combaten con esa disfunción. Ok, perfecto. Entonces, pero se puede, me supongo, discutir al respecto. Eso, ayuno intermitente. Tener al menos una vez al mes un ayuno tipo de un día a 3 días y sería increíble justamente para
Longevidad. Tranquila. Longevidad, soy rusa ya. Sí, no, lo estás haciendo súper bien, así que tranqui. Longevidad. Es mucho mejor hacer ayunos largos si es que eso es tu meta. Entonces, 1 semana al año. Digamos, 1 semana es perfecto para una persona sana. Para alargar tu vida drásticamente, 1 semana al año es más que suficiente. O sea, digamos yo, estoy fascinado con el ayuno intermitente. Tengo esta ventana súper reducida. 1 vez al año debería ayunar 1 semana. Es como lo que me recomiendas hacer. De ley. Perfecto. Buenazo, estoy emocionado. Empezamos mañana. No, ya escucharon que hay que prepararse. Incluso para esa semana, ¿no? Cuando necesitas preparación, ahí me escribes para que te doy un protocolo. Porque sí es muy importante prepararse bien. Hasta 1 semana. Si es 1 semana, entonces 1 semana de preparación previa y 1 semana de la salida, donde importa la dieta, previamente hay que hacer limpias, etcétera. No, y tú eres la persona correcta porque has evidenciado en este podcast que eres de las pocas personas que sabe esto en el Ecuador. Finalmente, Poli, ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, lo has demostrado en pero ¿cuál es tu percepción sobre la vida ahora que está integrado completamente el ayuno a ti? ¿Qué es lo que te motiva? Porque te voy a contar muy honestamente, pero yo me acerqué al ayuno porque quería vivir más años. A mí me apasiona el tema de la longevidad. Quiero vivir la mayor cantidad de años. Me apasiona la idea. Y en ese camino descubrí que para eso tengo que vivir mejor. O sea, mi calidad de vida tiene que aumentar para que los años que vaya a vivir vayan a aumentar. Y el minimalismo y el entenderme mejor como persona, como un cuerpo, solo fueron como llegando en el camino. Entonces, ¿qué nos podrías decir sobre esto? Yo también definitivamente lo tengo en mi vida por tener una mejor calidad de vida, porque como les había dicho, yo tenía muchas enfermedades, tenía muchas tendencias a la depresión y ansiedad y todas esas cosas. Entonces, realmente no estaba feliz, me sentía mal en el cuerpo. O sea, yo tenía, no sé, 17 años y parecía una viejita. No tenía energía para nada. Y regresaste en el tiempo. Sí, regresé en el tiempo, regresé a la vida, regresé a sentir realmente la vida. Cuando estás ayunando también con todos esos procesos de limpia que pasa tu cuerpo y tu mente, se agudan tus sentidos, empiezas a sentir la vida mejor, empiezas a sentir el sabor, ver mejor. Qué bien sabe la comida, ¿no? Cuando rompes tu ayuno es como, wow, ¿qué es esto? Y es un pedazo de lechuga mal parqueado, es como... Sí, así es. Es impresionante, sí. Entonces, obviamente, el aprecio de la vida y de las cosas que uno tiene cambia drásticamente. Como yo contaba en el ayuno sin agua, como el agua, como no me daba cuenta que el agua... Wow. Entonces, claro, empiezas a apreciar la vida más y a sentirla más y, en general, ser más feliz, más... Ajá. Entonces, yo lo recomiendo a todos, el ayuno intermitente como estilo de vida, definitivamente, porque es algo biológico que todos tenemos y necesitamos llegar a eso para mantener bien el cuerpo. Y para los que tienen enfermedades serias que consideran el ayuno largo, aunque suene de miedo y suene loco, realmente hace milagros ese proceso. Y así que denle chance, lean, hay un montón de cosas que se pueden leer al respecto. Y mejoren sus vidas hermosos. Wow, qué loco es. Es que como tú dijiste, es tan contraintuitivo, es tan en contra de lo que el discurso que nos han vendido desde pequeños, que es como, no, o sea, estás enfermo, anda al doctor, compra tus pastillas, come 3 veces al día. No sé, hay tantas cosas que nos han dicho que han sido como desmentidas en este podcast y que al final del día les invito yo también a todas las personas que prueben, porque creo que la mayor sabiduría proviene de escuchar nuestro cuerpo, nuestra mente, escucharnos a nosotros mismos. Definitivamente. Y siento que somos seres que evolucionamos durante miles de años y que somos máquinas no perfectas, nada es perfecto, pero que tenemos mucha sabiduría dentro de nosotros y debemos aprovecharla, debemos escucharnos.
Entonces, Poli, muchas gracias por estar el día de hoy. Gracias por invitarme. Qué cool conversación. Yo fascinado. Para la gente que igual no le ubique a la Poli es una gran artista. Haces música, produces teatro, estás escribiendo tu largometraje, escribiste tu cortometraje. Sí. Eres una crack, haces 1000 cosas, eres rusa, estás en Ecuador. Todavía no te termino de entender, pero te admiro un montón. Para la gente que quiera seguirte, ¿cómo estás en redes sociales? Como Polina Colt. Y me pueden encontrar en YouTube, donde tengo mi serie increíble que se llama Poetrigger, que es una serie de poesía. Hago todo un mini cortometrajes para cada capítulo. Mi música también está ahí. Me pueden encontrar en Instagram como Polina Colt. Igual si es que tienen alguna pregunta sobre el ayuno o si quieren acompañamiento, yo también hago eso. O si cualquier pregunta respondo nomás. No tengan dudas en escribir. Y eso. Qué cool. Poli, qué gustazo. Ojalá... estoy seguro que me vas a guiar en mi próximo ayuno semanal. Ahí te escribo. Dale. Ahí me avisas. Gracias, Charlie. Gracias a ti, Poli. Chao a todos. Chao. Cuídense.